Baceta, buenos días. Buenos días. Al respecto, hay que poner en contexto, ¿no? Yo estoy escuchando mucho el debate centrado en el Banco de Crédito y Fuerza Popular. Y eso nos lleva a una confusión tremenda. Estamos hablando de crimen organizado y de lavado de activos. Pero del crimen organizado nunca nadie se había preocupado hasta que se inició el proceso de manos limpias en Italia contra la mafia. Como resultado de esa persecución que hizo que se modificaran procedimientos en lo judicial, recién 10 años después, en el año 2000, los países celebran un tratado contra el crimen organizado celebrado en Palermo, en la capital de Sicilia, porque se percatan que el mayor efecto de la delincuencia no estaba en los asaltos, en los pequeños, ni siquiera en las bandas delincuenciales, eso es un problema interno, sino en el manejo de dinero en el mundo, porque alguien dijo, el que controla el dinero controla el mundo. Paraísos fiscales, prostitución, trata de blancas, venta de armas, narcotráfico, que hasta el Banco del Vaticano estaba metido y se habló mucho sobre la muerte del Papa Juan Pablo I. Entonces, teníamos un vacío, era atípico no saber qué canales se utilizaban. Y podemos hasta sostener que los partidos políticos, antes de una regulación a partir del 2000, podía ser la mejor lavandería del mundo. Imagínense en el Perú. ¿Por dónde se podía canalizar fácilmente todo el oro ilegal? Recuerde usted que el más grande narcotraficante del Perú le ofreció al expresidente Belaúnde pagar la deuda externa. La deuda externa, perdón. Y le puso a disposición la Blanquita, la avioneta. Entonces nos estamos escandalizando de algo que realmente venía de una situación que en el presente no hemos sabido organizar ni estructurar un aparato de represión y de persecución. Muy bien. Entonces, si lo que se buscaba perseguir era que la ilegalidad no blanqueara dinero en el mundo, entonces teníamos un problema primero que resolver. Si alguien me da dinero, ¿ese dinero siempre debe venir de fuente ilegal? De repente no. La Corte Suprema tiene sus posiciones. Si alguien me entrega dinero, ¿yo debo presumir que es ilegal? Sí, en algunos casos sí. Y si yo me presto a blanquear el dinero y meterlo en la corriente económica financiera de un país y del mundo, estoy cometiendo ilegalidad. Porque estoy casi convalidando narcotráfico, trata de blancas, prostitución, tráfico de armas, etcétera, etcétera. El caso de Odebrecht, muchos discuten hasta ahora, pero Odebrecht entregaba dinero, pero era producto de sus utilidades, hasta que se descubre la caja 2, que era dinero que provenía de sus actos ilícitos para entregar coimas y a través de las coimas tener obras, y era una corrupción generalizada. Ahí no tenemos la menor duda. Y en el caso último que se conoce de Credicor, de Grupo Gloria, en el caso del Grupo Gloria, si quieren meter a la Confiep, Capeco, etcétera, etcétera, hay empresas y no se ha demostrado la ilegalidad de la obtención de sus fondos. Hay una presunción en el tema, por ejemplo, del Grupo Gloria o en el tema de Credicor, que también tiene un holding del mundo alimenticio, que básicamente se señala que había el interés del tema de los octógonos, que tan resistido había sido dentro del Congreso de la República. Pero claro, es la presunción periodística que existe en estos momentos. ¿Por qué habría ese interés del financiamiento político de esos empresarios? Hay dos posiciones, ¿no? Porque toda la vida el que ha dado dinero tiene un interés. Ahora, el que se pongan de acuerdo dos partes, porque hay uno que dona y hay otro que recibe, ¿no? Sí. Es un regalo y la ley establece que yo puedo regalar mis bienes
pero exige algunas formas. Ya. Cuando se puede lesionar a terceros. Ya. Pero si alguien quiere donar dinero y fondos a una universidad y no quiere que aparezca su nombre, porque es filantrópico, ahí hay un tema que investigar. Está obligado a donar y hacerlo público. Aquí colisiona ya lo íntimo, lo privado y lo público. Hasta dónde yo puedo manejarme dentro de lo privado. Ahora, si vamos a analizar el tema de Credit Corp, si a mí me dicen Credit Corp es un holding, un conjunto de empresas que se dedica a diferentes actividades económicas y canaliza sus recursos con préstamos de un banco y a través del banco también hace sus depósitos y transferencias. Entonces diría, cada empresa tiene sus mecanismos para la toma de decisiones. Es una manifestación de voluntad porque es una persona, un centro de derechos y obligaciones. Entonces ellos deciden lo que hacen con lo suyo. Si tienen un directorio que aprueba esta decisión y una junta general que respalda la decisión, y eso es parte de los activos y reduce sus ganancias, es su decisión. Es un problema de la empresa, sí, es cierto. Es un problema de la empresa, pero si la transferencia es de fondos del banco de crédito, ya no es tan simple, porque estarían entregando dinero público, dinero de los que depositan sus fondos en un banco. Entonces, lo que ha dicho el gerente de Credit Corp, pues, nosotros hemos entregado. Ahora, ¿de qué empresas vienen? Si vienen de las otras empresas y han cumplido sus finalidades, es un lío entre ellos. Ya, pero, doctor Ibaceta, es un regalo que finalmente cada empresa puede decidir a quién darle y bajo qué mecanismo darle, siempre y cuando no transgreda las normas. Pero el hecho de mantenerlo en reserva o el hecho de pedir que no aparezca mi nombre como aportante en las 4, 5, 6 partes que yo di el dinero, en el caso Credit Corp, porque se habla de, él, según versión del mismo Romero, son $3.650.000, que habla más de 10 millones de soles. Con tamaño monto que no aparezca en la lista de aportantes y que Fuerza Popular o Fuerza 2011 en ese momento haya utilizado nombres de otros presuntos aportantes fantasmas para poder transparentar, entre comillas, el aporte, ¿no estaríamos hablando ya de un delito por más que sea dinero de fuente lícita? Ya. Allí el delito, en todo caso, que raya con la fe pública y el manejo de dinero, primero pasa por el tema electoral, el control electoral. Entonces la justicia electoral es la que tiene que investigar esto. ¿Qué ha pasado con esos fondos y por qué no lo has declarado si rebasaban el monto que la ley autorizaba a recibir en donación? Ya. ¿No? Ese es un tema. Allí se va a decidir si esto es administrativo o si es delictivo. Ahora, entre las dos partes, el que ha donado y el donatario, el que recibe, también alguien le puede decir qué has hecho con ese dinero. Yo no te di para eso, no te di para que te lo apropies. Entonces, son investigaciones, pero que no podemos presumir, no podemos inferir, sino que primero la justicia electoral tiene que hacer su trabajo respecto a ese tema, porque ya dije, todo esto viene de un escenario atípico y que no nos hemos preocupado mucho en establecer sistemas de controles eficaces. Ahora, los de Credit Corp han dado como causa, como motivo, su enfrentamiento al chavismo. Sí, que no querían que el chavismo se instaure en el país. Ahora, que yo recuerdo en esa época, todos los que creemos en una economía liberal, en un Estado democrático de derecho, nos espantamos con la sola posibilidad de que se implante el chavismo acá. ¿Pero esa era justificación para dar casi $4 millones? Yo no lo sé, por eso estoy mostrándole el escenario para recién poder establecer parámetros de proporcionalidad. Un conglomerado empresarial, ante el peligro de que venga un totalitarismo, que lo confisque todo, que lo controle todo y que destruya la economía de un país, ¿cuál es la proporcionalidad? ¿Cuánto invierto para evitar que vengan?
Puede invertir, Porque- puede invertir lo que... Doctor Ibaceta, no intento polemizar con usted, pero quiero intentar entender la parte legal. Puede donar lo que mejor le parezca, siempre y cuando, tomando sus palabras, se enmarque en las formas legales que no transgreda el sistema financiero en el país y sobre todo en el ámbito electoral. Yo le insisto con la pregunta y ayúdeme a entender, por favor, porque hay mucho de subjetivo en esto. Si la empresa da el dinero, Fuerza 2011 lo recibe y hay un supuesto acuerdo de confidencialidad que no deben registrar quién es el aportante, y lo que haces es pitufiar la plata, lo distribuyes de manera equitativa para varios aportantes que en realidad nunca dieron ni un solo centavo de su bolsillo. ¿Eso no configura un delito que en cierto modo amerita que la Fiscalía siga escarbando dentro de esos financiamientos y no tanto como señala la defensa de Keiko Fujimori, que con lo dicho por Dionisio Romero, con lo dicho por Víctor Rodríguez, ya están libres de polvo y paja del tema Odebrecht? Yo creo que el asunto va por acá. Credit Corp entrega el dinero y ya dio su justificación. Hemos hecho un análisis de proporcionalidad, porque al otro extremo, al frente, había un candidato que se puso la camiseta roja y en las agendas tenemos tratos con Chávez, y entonces nos estábamos entregando a un gobierno extranjero. O sea, tampoco se investiga eso. Ya, que no ocurrió en realidad. No ocurrió, pero pudo ocurrir porque ese era el escenario. Ahora que entrega el dinero, responderán ante sus accionistas, su directorio, etcétera, etcétera. Ya, eso etcétera. por parte de Credit Corp. Así es. ¿Credit Corp vulneró algún punto del sistema financiero en el ámbito penal? Si sus empresas decidieron, eso es lío de ellos. Ya. Pero si tomaron plata del banco, sí tienen problemas con la Superintendencia de Banca y Seguros. Que la SBS también dijo que ya va a intervenir para ver la forma como terminan canalizando ese apoyo. Así es, porque estarían tocando dinero público, porque el banco no tiene dinero, es dinero de todos los que depositan, todos los que depositamos. Ahora, que ingrese ese dinero al partido y lo pitufeen y empiecen a aparecer aportantes fantasmas, aquí tendríamos un delito de falsedad. Ya. Ya, pero ¿Linda con lavado de activos? no es lavado de activos. Solamente es falsedad. Sí, es falsedad. Contra la fe pública podría ser. Pero no es lavado de activos. Y aquí la responsabilidad sobre quién recayera. Keiko Fujimori reconoció, y ella dio eso como argumento, que no hizo público porque nunca mencionó eso ni ante la Fiscalía ni ante nadie, porque era un acuerdo de reserva que había llegado con Romero. Pero la defensa de Romero el día de ayer salió a decir que nunca había tal acuerdo de reserva, que nunca le dijeron no menciones. Le dejó sin piso a Keiko Fujimori. Pero claro, eso ya tiene que ver con la justicia electoral que nos tiene que definir por qué no has declarado y con la Fiscalía por el pitufeo. No, entonces, el pitufeo consiste solamente en delito contra la fe pública o qué has querido hacer con el dinero. Ya. ¿Y sobre quién recayera este delito contra la fe pública? ¿Sobre los falsos aportantes o sobre las personas que estuvieron liderando el partido? Los dos. Sobre los dos. Claro, son coautores, no porque uno se presta y el otro se aprovecha. Y el otro se aprovecha. Ahora, Credit Corp sí podría reclamar a su contraparte. ¿Qué has hecho con el dinero? Porque yo di para esto. Pero normalmente cuando se producen este tipo de transacciones queda en silencio. Por eso decía, venimos de un escenario atípico donde se hacía de todo. Y también le recordaba que filantrópicamente hay aportantes para entidades educativas, hospitales, seguridad, tercera edad, donde dan dinero y no quieren que aparezca su nombre. Claro, pero hay un... Y ahora la cuestión es, ¿cómo sabemos quién otorgó ese dinero? Porque también podríamos decir que con el cuento de ayuda a los de la tercera edad, yo pongo dinero, digo, no digas quién es, pero estoy lavando dinero. Estoy lavando dinero. O sea, se nos abre un espacio, un escenario muy grande. Entonces, donde se van a tener que modificar las normas de la donación, de la entrega de dinero y la obligatoriedad de las formas. Pero ahora, para terminar, doctor Ibaceta, ¿cuánto más complica jurídicamente esa situación a Keiko Fujimori y en su entorno político
desde la campaña 2011, porque no solamente es Grupo Credicor, no solamente es el Grupo Gloria, aparece Capeco, aparecen otras empresas, y hay una larga lista de empresas, 17 empresas por lo menos, que van a desfilar para que puedan revelar cuánto dieron a la campaña de Keiko Fujimori, y que podría rebasar tremendamente entre lo reportado, que es poco más de 17 millones de soles, a lo que en verdad habría recibido. ¿Hay alguna situación legal que le complica? Yo no considero que deba complicar esto, porque lo que se está discutiendo es si en el proceso a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori se ha lesionado algún principio del debido proceso. Ya. No tiene nada que ver con la cantidad de dinero, sino sobre derechos fundamentales de respeto. En el tema de la habeas corpus, me dices. En el tema del proceso, ¿verdad? Ya. Si el proceso se cumple bajo las reglas que establece la ley, habrá que investigarlo todo. Pero para mí se afecta no solamente Fuerza Popular, y aquí sí exigimos a la Fiscalía que haga vigente el principio de igualdad ante la ley, porque estos grupos no han financiado solamente a una agrupación política, han financiado a varias, entre ellas la que ganó las elecciones, la que está en el poder. El problema del presidente es que él era jefe de campaña de PPK. Y están diciendo que dieron dinero también para PPK. Para PPK. Entonces, si aplicamos la misma regla y queremos luchar contra la corrupción, señores, es tiempo que en el Perú barramos con todos, pues. No con unos, barramos con todos. ¿Queremos algo nuevo para el país? Bueno, pues que desaparezcan todos. Y queremos nuevas reglas. De aquí para adelante, para no estar llorando sobre mojado, ¿no? Doctor Marcos Ibaceta, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes.